Hola, ya estoy de nuevo con ustedes. En un video anterior vimos cómo hacer un probador de LEDs universal con piezas recuperadas. El enlace de ese video se lo dejaré aquí en una tarjeta. Para los que no lo vieron, pues usaremos también las puntas de prueba que acondicionamos en esa ocasión para un mejor uso. Este probador es muy eficiente y está diseñado para voltaje de entrada de 110 a 130 voltios de corriente alterna. Y muchas personas me preguntaron si podían utilizarlo con entrada de 220. Y bueno, se pueden hacer algunas modificaciones, pero lo correcto es no modificar nada y usarlo a través de un transformador de entrada de 220 y salida de 110 para mayor seguridad, pues con 220 es muy peligroso y pueden recibir descargas eléctricas muy severas. Pensando en eso, les traigo un probador de LEDs universal, mucho más seguro, con entrada de tan solo 5 a 6 voltios de corriente directa, y lo podrás usar con un cargador para celulares o puede ser portátil con batería. Ese circuito es muy económico, con pocos componentes, y como siempre trataremos de utilizar piezas recuperadas para reducir al mínimo el costo de esta valiosa herramienta. Es el equivalente al probador de LEDs chino que encuentras en el mercado, con un valor aproximado de 600 pesos, y podrás realizarlo con menos de 100 pesos, entre 4 y 5 dólares solamente. Si quieres saber cómo hacerlo, quédate a ver el video. Comenzamos. Bueno, este diseño está basado en un circuito integrado NE555, que es un timer de precisión, y un MOSFET IRF840. Pongan atención, pues les diré uno por uno el resto de los componentes con el número de parte que le corresponde en el circuito, y al final le proporcionaré el diagrama. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente del próximo video, que también puede ser de utilidad para ti. Veremos la lista de componentes. Como mencionamos anteriormente, un circuito integrado NE555, una base para ese circuito integrado, una base de 8 pines, un MOSFET IRF840, y veremos ahora las resistencias. En el diagrama veremos como R1 esta resistencia de 150.000 ohms, la R2 será una de 330.000 ohms, R3 de 4.7 ohms, la R4 es de 47.000 ohms y la R5 es de 10.000 ohms. Vamos ahora a ver los condensadores. Este es un capacitor electrolítico, el C1 marcado en el diagrama, de 2.2 a 400 volts. El C2 es un condensador de 1 nanofaradio con su número comercial 102. El C3 es un condensador de 10 nanofaradios con número comercial 103. Un diodo es el único que hay en el diagrama, 1N4007. Una bobina con núcleo de ferrita de 800 microhenrios. Esta bobina la conseguí de una tarjeta de un televisor. La bobina se obtuvo de una tarjeta main de un televisor chino y va relacionada también hacia la entrega de voltaje de los LEDs. Una tarjeta perforada, yo utilicé una tarjeta perforada, ustedes pueden utilizar una protoboard o diseñar el circuito para poder imprimirla. Veremos los complementos para un buen acabado: una caja plástica pequeña, un apagador, un switch apagador, un portafusible con un fusible de 500 mA y los jacks tipo banana o Philips en color negro y rojo. Adicionalmente le adapté una entrada USB, esa también la conseguí de una tarjeta de televisor, y eso es para la alimentación de 5 voltios. Vamos a realizar la prueba del circuito antes de colocarlo en su caja. Aquí lo tenemos, lo colocamos aquí con unos caimanes en la salida de voltaje, y esta será la entrada
de alimentación, 5 volts de un cargador de celular y 4 baterías de 1.5 volts cada una, que da un aproximado de 6 voltios. Vamos a ver el voltaje de salida del cargador. Tenemos que son 5.12 voltios y mediremos también las baterías. Tenemos 5.82 volts. Ahora sí vamos a proceder a conectar el circuito y hacer las pruebas con los LEDs. Tenemos el cable negativo, el positivo, y ahora las puntas del multímetro las vamos a colocar en la salida de voltaje del circuito. Este es el positivo y este es el negativo. Debemos tener precaución de cualquier manera en no tocar estas puntas. Vamos a subir el voltaje del multímetro a 600 voltios y con los caimanes vamos a proceder a hacer las pruebas. Ahí vamos a ver la salida de voltaje. Conectamos a toma corriente. Tenemos 285 volts. Procedemos a probar un LED individual. Se puede probar todo tipo de LEDs de forma individual también, pero es preferible cuando son individuales probarlo solamente con el voltaje necesario y utilizar el probador para probar las tiras LED. Esta es una tira de 12 voltios. Vamos a probar la línea azul, ahí lo tienen, línea roja, y tenemos la línea verde. Vamos a probar también una lámpara de LEDs. Colocamos las puntas y podemos probar también de manera individual, pero no llegan con los caimanes, así que esa prueba la haremos a lo último con las puntas de prueba que hicimos en el programa pasado. Estos son 4 líneas de tiras LED y la colocamos a la inversa, no enciende. Vamos a colocarla en su polaridad correcta y vemos que sí logra encender todas las luminarias con una caída de voltaje de 81 voltios. Ahora vamos a proceder a hacer la prueba con las baterías. Desconectamos el cargador para celulares y conectamos las baterías. No debemos de exceder de 6 voltios, ya que se elevaría mucho el voltaje de salida y podría dañar el capacitor o algún componente del circuito o los LEDs que van a probar ustedes. Aquí tenemos ya la salida. Vamos a probar otra vez el LED individual, ahí lo tienen. Probamos la lámpara, la tira LED individual y también probaremos todas las tiras LED, que viene siendo un panel de iluminación de un televisor. Probamos también la tira de 12 voltios como última prueba y vamos a proceder ya a armarlo. Están los azules, rojos y los verdes. Colocamos el circuito a la entrada de voltaje de 5 voltios mediante el fusible y el apagador, y del otro lado la salida hacia los jacks Phillips. Ahora la vamos a tapar
y procederemos solamente ya a colocar los tornillos. Bueno, el circuito ya está en su caja. Vamos a hacer la prueba final. Esta vez vamos a utilizar la punta de prueba que elaboramos en el video pasado. Es mucho más seguro. Al poner en on, se activa el voltaje en las puntas solamente que oprimamos el switch interruptor que tenemos aquí en la punta, y eso nos protegerá más de alguna descarga. Vamos ahora a conectar el voltaje de 5 volts. Ya tiene su entrada USB para poder conectarlo. Vamos a poner en on y vamos a hacer la prueba con los LEDs de la lámpara que quedó pendiente. Ahí vemos que cortamos el voltaje aquí mismo para más protección, y aquí veremos que podemos probar parcialmente todos los LEDs. Vamos a probar el LED individual que tenemos aquí. Es un LED de colores, ahí ve usted que está encendiendo. Vamos a probar los LEDs de 12 voltios. La tira LED individual, y también vamos a probar, a ver, que haga el contacto. Ahí tenemos toda la tira LED. Bueno, eso es todo en este video, amigos. Espero contar con su apoyo. Suscríbase, dele like y comparta para que podamos continuar con este proyecto y seguir subiendo videos que pueden ser de interés para usted. Hasta pronto.